es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Hola amigos de Estado de Alarma, en esta otra nueva entrega de la sección Desde el Imperio con el gran don César Vidal, y hoy vamos a hablar de algo muy curioso que está sucediendo en las últimas horas, en los últimos días, con la prensa española. Yo creo que es menos de fiar que un mono con una escopeta, porque como tantas otras veces, bueno, pues está concediendo la victoria a Biden. No es que esté concediendo la victoria a Biden, sino que está diciendo que Trump ya ha concedido de facto la victoria a Biden y que está, bueno, permitiendo esa transición, ese gobierno de transición, o que Biden vaya acomodando ya, vaya atusando las sábanas de la Casa Blanca. ¿Qué hay de todo, qué hay de cierto en todo eso? Bueno, yo creo que lo que hay de cierto es que los corresponsales españoles en Estados Unidos se los podría poner a todos en la calle por incompetentes y ninguno de los periódicos perdería nada. O sea, es algo verdaderamente increíble. Ayer lunes yo regresaba de una cena aquí en Estados Unidos, en el sur de la Florida, y cuando llego a mi casa y me pongo a ver los WhatsApp, me encuentro el WhatsApp de un amigo mío que es extranjero y que vive en España desde hace un tiempo. Y entonces me manda la noticia de uno de estos medios de comunicación y me dice: esto es que Trump al parecer ya le ha concedido la victoria a Biden.
Y entonces yo veo la noticia, abro el enlace, digo, esto es una majadería. Por caridad cristiana no voy a mencionar el medio, aunque estaría ok que lo hiciera, pero no lo voy a mencionar qué medio fue. Y yo digo, pero ¿quién ha sido el imbécil en este medio que ha escrito esto, que es falso, ¿no? Entonces yo a mi amigo en ese momento le pongo, ¿tú estás seguro? Y dicen, no, si esto parece que es así, toda la prensa española está en ello. Bueno, yo me dediqué a abrir la prensa española, hombre, que esa especie de tarado informativo que es el corresponsal de La Razón en Estados Unidos repitiera esa estupidez, a mí lo que me hubiera sorprendido es que dijera algo que tuviera algún punto de contacto con la realidad, pero veo que empieza a aparecer en toda la prensa española. Es decir, Trump ha concedido la victoria a Biden, ha dado luz verde al equipo de transición, etcétera. Y bueno, me voy a enterar de lo que ha pasado, porque a lo mejor mientras me estaba yo comiendo las costillas a la plancha en el lugar donde estaba cenando, resulta que Trump ha decidido tirar por la borda toda la batalla legal que tiene ahora y todo lo que puede suceder y le ha concedido a Biden esto. Bueno, me costó 3 minutos, creo que ni uno más, darme cuenta del ridículo tan colosal que ha hecho la prensa española, como suele hacer habitualmente desde hace años, cada vez que informa de Estados Unidos. Pero es que esto ya no es de ser incompetentes, esto es de ser unos vagos de 7 suelas, porque a cualquiera que le llegara esa noticia, hombre, contrástala. Es decir, que a ti te da mucha alegría pensar que ha tirado la toalla Donald Trump y le ha dicho a Biden, venga usted aquí a ocupar el despacho Oval cuando usted quiera. Yo hasta puedo entender que efectivamente tú hayas tomado partido, casi pareciera que era una terminal del aparato de propaganda del Partido Demócrata y estés contento. Hasta eso lo puedo entender y puedo ser benevolente e indulgente con eso. Hombre, pero no seas un vago. Contrasta la noticia, a ver si es verdad. ¿Y qué me encuentro apenas a los 3 minutos? Pues me encuentro la propia declaración de Donald Trump diciendo que efectivamente que sí, que había dado luz verde al GSA, que es el General Service Administration, para que se pusiera en contacto con el equipo de Biden, pero a continuación dice que nunca voy a conceder la victoria a Biden en lo que literalmente denomina la elección más corrupta de la historia política americana. Y además añade que no lo va a hacer porque su intención es continuar prosiguiendo las varias causas hasta que acabemos tumbando la elección más corrupta de la historia política americana. Y tú dices, pero vamos a ver. Si a mí esto me ha costado encontrarlo 3 minutos mal contados, porque además el texto de Donald Trump continúa, ¿no? Dice, seguimos a toda máquina y nunca vamos a conceder unas elecciones falsas ni a Dominion. Dominion es este sistema electoral que en su día le hicieron a medida a Hugo Chávez, el gorila rojo, el dictador venezolano, para que amañara elecciones. Pero vamos a ver qué te había costado limitarte a contrastar la noticia. Es decir, pero si es que te hubiera llevado 5 minutos, bueno, a lo mejor con tu capacidad mental 15, pero en cualquiera de los casos, o sea, ¿qué te había costado encender el ordenador, buscarlo, ver la declaración de Trump y luego hasta hacer una crónica diciendo Trump se sigue empecinando en no conceder la victoria, se empeña en seguir la batalla legal? Yo qué sé, hasta puedes dejar mal a Donald Trump, porque ya sabemos que eres incapaz de informar de una manera medianamente objetiva. Hombre, pero por Dios, que hay que ser menos vago, ¿no? O sea, moléstate en contrastar la noticia. Era como mínimo bastante sospechoso que 2 o 3 días después de que saliera Giuliani de nuevo a reafirmarse en todas las irregularidades y en documentar o en actualizar a la prensa sobre todo lo que iban aglutinando de cara a la batalla judicial por la Casa Blanca, pues era bastante mosqueante que Trump pudiera llamar a Biden o conceder la victoria o nada parecido, ¿no? Pero vamos a ver si es que son unos vagos. O sea, esto ya no es una cuestión de incompetencia. Esto es holgazanería de la peor especie. Parece que han salido de algún ministerio en España. Vamos a ver, apenas, pero nada,
4 minutos antes, como el que dice, había salido Donald Trump y había lanzado en Twitter un tuit que decía: nuestro caso continúa con fuerza, y el con fuerza aparecía con letras mayúsculas, strongly, y decía: vamos a mantener la buena pelea y creo que venceremos. Vamos a ver, si tú te has molestado en leer esto, pero seguramente no te has molestado. Es más, a lo mejor no sabes inglés, porque yo viendo ciertas crónicas de algún corresponsal español en Estados Unidos, no me cuesta mucho ver la traducción de Google Map, de Google, detrás de la crónica, o sea que, hombre, yo qué sé, a lo mejor para llegar a unos grandes almacenes y decir give me two, pues efectivamente, y comprar 2 de cada cosa, pues son más baratos que en España. How much it cost. Algo así, pues te llega el inglés. Pero bueno, vamos a ver, Trump ha dicho esto, entonces lo acaba de decir, y a continuación comenta cómo efectivamente pues lo que hace es que ha dicho que bueno, que sí, que se pongan en contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que no te molestas en contrastarlo. Lo que dice a continuación Donald Trump, para evitar equívocos de los que ya estaban diciendo que si se había concedido, etcétera, etcétera, o sea, eso tampoco te has molestado. O sea, ¿pero qué pasa? Tú lo único que ves es la CNN, la CNN, que por cierto está en venta en estos momentos y no me sorprende en absoluto, como pasa con El País y como pasa con la cadena SER, porque al final determinados pecados se acaban pagando. Vamos, es que es de escándalo. O sea, es que es de escándalo. Quiero decir, cualquier director de periódico que ahora mismo tuviera un poco de sensatez y de decencia y de profesionalidad, llamaba al corresponsal que tiene en Estados Unidos y le decía: estás despedido, bonito o bonita. Y cuando dijera ¿por qué? Por vago, porque has sido incapaz de contrastar una noticia que te hubiera llevado 5 minutos poderla contrastar. Vago, que eres un vago. Eso sería lo normal si lo que se quisiera es informar y no fabricar la noticia, ¿no? Bueno, porque claro. Ahora que se está hablando tanto de fake news y de campañas de desinformación, ahora que Redondo y Olivé nos van a decir qué es la verdad y qué no, que pues yo creo que es evidente que aquí lo que pretenden esos corresponsales o lo que pretenden determinados activistas de izquierdas o buenistas o como nos queramos llamar, porque muchos de ellos no son ni siquiera de izquierda, son simplemente lo que tú acabas de decir, vagos, y se prestan a un ideario político metido en el manual de estilo de los periodistas. El interés es fabricar la verdad. No, pero bueno, totalmente, y además de una manera que tú dices, pero hombre, por amor de Dios, o sea, no se puede ser tan tontos. O sea, si lo que están ustedes pretendiendo es que Donald Trump va a tirar la toalla, conocen muy mal a Donald Trump. A lo mejor se han terminado creyendo sus propias mentiras y sus propias caricaturas propagandísticas y sus propias falsedades acerca de Donald Trump. O sea, Donald Trump tiene muy claro que no va a conceder esta victoria. Y que esto, como no le den la razón los tribunales, acaba en el Congreso. Y esto es algo que ya se percató de ello hace más de una semana Alan Dershowitz, que seguramente estos corresponsales ni saben quién es Alan Dershowitz. En caso de que lo sepan, no se han molestado en leerlo. En caso de que lo hayan leído, no lo han entendido. Es decir, es algo muy bochornoso. Pero esto tiene todos los visos de que si la batalla legal no se ha solucionado para el 8 de diciembre, esto va a pasar al Congreso. Esto cada vez tiene más aspecto de que sea así. No lo vas a asegurar en un 100%, porque a lo mejor de aquí a esa fecha hasta matan a Donald Trump. Pero en estos momentos, tal y como está el panorama, desde luego la sensación que da es que Donald Trump va a acabar colocando esto en manos del Congreso, donde por estados tiene una mayoría republicana. Y además, como Trump sabe perfectamente quién está manejando esto, noticia importantísima sobre la que la prensa española, si ha pasado de puntillas, porque es bastante seria. En el G20 de este fin de semana, Donald Trump ha vuelto a desafiar a la agenda globalista y, por supuesto, la agenda de Joe Biden. Y en un momento determinado dice: yo salí del Acuerdo de París y el Acuerdo de París, Estados Unidos, si yo soy presidente, no va a volver.
y no va a volver porque ese acuerdo no está diseñado para proteger el medio ambiente, está diseñado para quebrar la economía de los Estados Unidos. Y yo no voy a volver. Y efectivamente, cualquiera que lea el Acuerdo de París sabe que es un acuerdo enormemente laxo con China o con India, que contaminan de una manera salvaje, y sin embargo le impone unas restricciones a Estados Unidos intolerables, salvo que estés dispuesto a quebrar tu economía. Y Donald Trump ha decidido que no va a permitir que le quiebren la economía. ¿Qué es lo que ha dicho Joe Biden por activa y por pasiva durante la campaña? Que lo primero que haría el primer día que estuviera en la Casa Blanca es que Estados Unidos regresara al Acuerdo de París. Es decir, aquí lo que se está ventilando, y por supuesto los corresponsales españoles en Estados Unidos están en Belén con los pastores, pues lo que se está ventilando es si Estados Unidos acaba unciéndose a la agenda globalista o por el contrario mantiene una política de intereses nacionales como se suele mantener cualquier nación en el mundo. Es decir, la lógica es que el presidente de un país busque la mejor manera de servir a los intereses nacionales. Si es que esto me parece que es de sentido común. Yo sé que en España no le entra a la gente en la cabeza, pero esto es de sentido común. ¿No es correcto decir que Biden es la europeización de Estados Unidos? Posiblemente en el peor sentido del término, sí, porque efectivamente va a ser colocar parásitos en la administración, va a ser subir los impuestos, va a ser dedicarse a gastar el dinero de los contribuyentes en programas que no sirven para nada, y va a ser, y esto es algo que analizaba yo hoy en el Despegamos con Lorenzo Ramírez, va a ser el utilizar el dinero público que los contribuyentes han contribuido a través de sus impuestos para salvar a las empresas, es decir, el modelo IBEX corrupción que hay en España, donde resulta que las pobres clases medias que están en un proceso creciente de proletarización cada vez las roban más para mantener, pues por ejemplo, a los bancos, que todo el mundo sabe que es gente paupérrima que pide en las esquinas. Vamos, tú vas en Madrid o en Barcelona por la calle y te encuentras a los directores de los bancos en la esquina sentado en el suelo diciendo aquello de es mejor pedir que robar, ¿no? Y entonces te compadeces de los directivos de los bancos y les das dinero, pobrecitos, porque están sufriendo la intemerata, ¿no? Entonces, ese que es el modelo español, que es vergonzoso y que explica muchas cosas. Es decir, para la gente que no lo sepa, el modelo español es un modelo extractivo, en realidad es una cleptocracia, es cómo robar a las clases medias de manera masiva para que ese dinero vaya a las castas privilegiadas, que no solo son partidos y sindicatos, incluye a la Iglesia, la banca, incluye a las compañías energéticas, etcétera, etcétera. Y entonces ese dinero que tú le quitas a las clases medias va a las castas privilegiadas y luego también se reparten migajas en una serie de clientelas electorales que tú has creado por abajo, porque claro, hay elecciones cada 4 años y no te queda más remedio que someterte al dictamen de las urnas. Y entonces tú creas ese sistema. Ese sistema ya no se puede mantener en España desde hace muchos años. Porque aunque no paras de robar a las clases medias, aunque no paras de pensar en formas de robarlas más, aunque la agencia tributaria se pasa por la entrepierna la legalidad y por eso pierde más del 51% de las causas que llegan a los tribunales, tú imagínate si todos de los que abusa la agencia tributaria se presentara en los tribunales el porcentaje que habría de causas perdidas por la agencia tributaria. Bueno, a pesar de eso, no consigues mantener ese sistema, que es un sistema que fundamentalmente roba para mantener a las castas privilegiadas y a sus clientelas por abajo. Y entonces el país además está endeudado, porque ya ni robando, incluso robándolos ilegalmente, puedes mantener eso. O sea, ya tienes además que endeudar al país. Y esa es la realidad de España. Claro, a la gente tú la engañas y le dices, no, mire, le estamos robando a usted hasta la hijuela, pero los sicarios de la agencia tributaria en realidad le hacen un bien. Porque esto es para que tenga usted la mejor sanidad del mundo, una educación estupenda, unas pensiones maravillosas. Es mentira. Hemos descubierto que la sanidad española es caca de la vaca. Y además es que ha quedado de una manera clarísima, puesto de manifiesto. La educación pueden contar lo que quieran, pero es de las peores del mundo. Y ahora con la ley CELA ya vamos. El último puesto de la educación, supongo que España competirá con algún país del África Austral y lo mismo hasta le pasa al país de África Austral.
Y en términos de pensiones no vamos a hablar porque todo el mundo sabe que no se van a cobrar. Lo que no sabemos es a partir de cuándo las van a bajar drásticamente y lo que va a suceder. No, a la gente la roban impositivamente o con millares de acciones ilegales de los sicarios de la agencia tributaria para mantener ese sistema. Bueno, si eso es lo que se denomina sistema europeo, yo no estoy muy seguro de que sea así, pero bueno, si es lo que se llama, Joe Biden tiene pensado algo bastante parecido. Lo que pasa que, claro, aquí en Estados Unidos las clases medias están mucho más articuladas, existe una sociedad civil, existe una tradición en relación con la ley que no es la de España, por desgracia para España, y esto no va a ser tan fácil. Es decir, Biden supongo que hay cosas que va a intentar imponer y hará todo lo posible, pero se va a encontrar con resistencias muy fuertes, ¿no? Pero aquí todo el mundo sabe quién está detrás de estas historias, ¿eh? Menos los corresponsales españoles en Estados Unidos, que parece ser que no tienen el menor problema en dejar de manifiesto a diario que son unos vagos de 7 suelas, que no contrastan una noticia ni por recomendación del médico y que no tienen ni idea de lo que pasa en este país, que es algo verdaderamente de escándalo. O sea, a mí me da vergüenza ajena. Tú hablabas de la clase media, claro, no se roba a la clase media cuando no existe, y en España no existe la clase media en el discurso político, porque todo es IBEX o pobres, con lo cual todo restricción. Y el autónomo no existen las pymes, que es más del 98% del tejido empresarial del país. Bueno, en Estados Unidos quizá les cueste más, pero también es cuestión de tiempo. Bueno, en Estados Unidos, primero, existen muchas grandes empresas, ¿eh? Y muchas grandes empresas que se mantienen sobre la base de que la gran empresa funciona. Eso no existe en España. O sea, si tú te pones a pensar en grandes empresas en España, no existen. Lo más parecido que hemos podido tener es el Corte Inglés, que lleva una larga temporada de capa caída, por decirlo de una manera caritativa. Los bancos, los agujeros se los llevamos tapando desde hace mucho tiempo los españoles. Cuando en algún momento han abusado de la manera más criminal de sus usuarios, ha llegado el Tribunal Supremo y ha dictado sentencias que favorecían a los bancos, aunque era injusto. Cuando los usuarios han llegado ante los tribunales europeos y han devuelto la causa al Tribunal Supremo diciendo, hombre, por amor de Dios, ¿cómo han podido ustedes dar la razón a los bancos si esto es un atropello y esto es un atraco? El Tribunal Supremo ha dicho, bueno, es un atraco, pero va a ser atraco a partir de mañana. Lo atracado hasta ahora no vale porque les haríamos mucha pupita a los bancos si les obligamos a devolver los productos de sus estafas. Bueno, pues esa es la situación en España. Es decir, la idea de que la gente se pueda enfrentar con una gran empresa, con un banco, incluso con la administración y tener alguna posibilidad, eso es algo prácticamente milagroso. O sea, es así. Y donde además nadie responde de nada. Vamos a ver. La agencia tributaria pierde más del 51% de las causas. Eso despide una peste a prevaricación que tira de espaldas. Es decir, porque cualquier funcionario se puede equivocar, cualquier juez se puede equivocar y para eso existen una serie de mecanismos de recurso. O sea, esto es normal en cualquier administración, en cualquier lugar del mundo. Pero más del 51% de las causas, ¿pero qué juez ha perdido en este país más del 51% de las causas? Ni Garzón. O sea, es que es algo imposible. Si sucede eso, es porque tú estás practicando una prevaricación sistemática. En una situación de ese tipo, lo normal sería la creación de una asociación de damnificados por la agencia tributaria que se fuera querellando con los inspectores, los sentara en el banquillo, les embargara sus bienes y efectivamente en un momento determinado, si se terciara, consiguiera la expulsión del cuerpo y su ingreso en prisión por prevaricación. Porque usted no puede estar perdiendo una causa tras otra y seguir dedicándose a colgarse de la yugular del siguiente contribuyente como si no hubiera perdido la causa y aplicando los mismos criterios a ver si este es tan tonto, tan cobarde o tan asustadizo que no hace nada y este levanta las manos y dice llévese usted todo pero déjeme la vida. Entonces, claro, esto es algo
que es bochornoso. En Estados Unidos, el IRS, que sería el equivalente de la agencia tributaria, cuando tú le cuentas cómo actúa la agencia tributaria en España, durante los primeros minutos te miran con una cara como diciendo, este me está tomando el pelo. O sea, se ríe de mí y de un momento a otro me va a decir, qué broma, ¿no? Y cuando le dices que es en serio, no se lo pueden creer. O sea, no lo comprenden. Les parece que eso es la Unión Soviética o cosas por el estilo. O sea, no pueden creer que sucede eso. Pero claro, porque España, lamentablemente, es un sistema cleptocrático donde pagan las clases medias. Y encima has convencido a buena parte de las clases medias que son pobres proletarios y que la izquierda te está salvando. Sí, sí. O has convencido a buena parte de las clases medias que en realidad son naciones oprimidas por el centralismo español y que te están salvando. O sea, en España no hay más estafadores porque no se lo proponen. Los impuestos son buenos para el estado del bienestar, sí, bueno. Y ese es el problema, sobre todo, ¿no? del bienestar de las clases parasitarias. Para ellos es indispensable, es como la garrapata que necesita chupar sangre, ¿no? Pero esa es la realidad. Vamos a ver, en estos momentos, el presidente del gobierno solo, por no entrar en más gente, el presidente del gobierno solo en España tiene cerca de 500 asesores. Con la cantidad de funcionarios que hay en España, de los que sobran tirando por lo bajo 2 millones, no me digas tú a mí que para asesorarle de lo que sea no tiene que haber funcionarios. O sea, es que es algo de sentido común. Bien. De esos casi 500 asesores que tiene el presidente del gobierno, prácticamente la mitad no tiene estudios superiores. ¿En qué asesoran al presidente del gobierno? En cómo jugar mejor al ping-pong, en cómo superar sus dotes de Mussolari cuando agarra la baraja. O sea, ¿en qué le asesora gente que no tiene ni siquiera estudios superiores al presidente del gobierno? Y estás hablando de un caso. Es decir, luego eso tú lo vas multiplicando y es algo impresionante. No vamos a hablar del salario de los concejales de las grandes ciudades, porque un concejal en una gran ciudad media está ingresando al año 90.000 euros y además puede ejercer una ocupación paralela, que para un concejal, bueno, eso debe ser, te deben de ofrecer, ni se sabe, lo que tú quieras, vamos, que asesores a una compañía de teatro, que dirijas un circo o yo qué sé, o que seas uno de los miembros del consejo de administración de las zapaterías del lugar, o sea, cualquier cosa. Entonces, ¿alguien me quiere explicar qué es lo que justifica que esa persona tenga coche oficial, dietas, 90.000 euros al año y encima se pueda dedicar a sus labores? Si eso no es un robo, que me lo expliquen a mí. O sea, España es el único país del mundo avanzado, hasta donde yo sé, donde la gente que está en la administración gana más que la gente que está en la empresa privada. Es cierto. O sea, eso no pasa en ningún país del mundo. Es más, en Estados Unidos tú tienes mucha gente que trabaja en un tiempo determinado en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro, etcétera, etcétera, en la administración, durante unos años para saltar a la empresa privada y que le paguen mucho más, que parece que es lo lógico. Bueno, pues aquí tú estás en la administración y ganas mucho más que la empresa privada. ¿Cómo va a funcionar la empresa privada en España? Y más cuando en su inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo va a funcionar la empresa privada? Por ejemplo, la prensa, si tiene los corresponsales que tienen en Estados Unidos. Si es que no puede ser. Tenía un montón de preguntas que hacerte, pero ahora te quiero preguntar que dónde nos vamos, ¿no? Porque dónde cogemos las maletas y facturamos, ¿no? Porque bueno, yo creo. Y sobre todo, ¿tú crees que de ganar Biden finalmente Estados Unidos va a ser un lugar en el que quedarse en 2 o 3 o 4 años? Pues depende de las cosas que pasen, porque Biden está muy gaga. O sea, Biden está senil. O sea, esto es algo que los corresponsales españoles en Estados Unidos han ocultado, pero es que no había nada más que ver a Biden 3 minutos seguidos para darte cuenta, pues si se le iban los números. O sea, Biden, por ejemplo, el control de los números ya lo ha perdido. Y luego, como pasa con mucha gente que está en una fase de deterioro mental, y quien tenga un familiar que tiene algún tipo de enfermedades de este tipo lo sabe, es la gente que pierde esos velos que nos pone la educación.
Es decir, tú de pronto ves entrar a la prima Benita por la puerta de casa y te das cuenta de que la tienen que vestir sus enemigos, porque es imposible que se vista así, pero todo el mundo nos callamos, menos la abuela, que ya está en un proceso de demencia senil y dice, pero Benita, hija, ¿cómo vienes vestida de esta manera, que te ladran los perros? Entonces, en ese proceso, en una de sus intervenciones, de pronto Biden sale diciendo que él ha pergeñado la mayor operación de fraude electoral de la historia de Estados Unidos. Y claro, evidentemente, al día siguiente estaba la prensa americana disculpándole y diciendo, bueno, ha tenido un lapsus, lo que ha querido decir es que ha capitaneado la mayor operación para evitar el fraude electoral en la historia de Estados Unidos, lo cual era una explicación que no terminaba de encajar. Bueno, yo no sé si hubo algún medio español que informó de esto, no sé si en alguna televisión salió Biden soltándolo del fraude electoral, pero es que era tremendo. Entonces, veremos... Esto fue en plena campaña. Entonces, el problema de Biden, como todas las personas que sufren un deterioro mental, es que una serie de frenos que tenemos por educación, por cortesía, por urbanidad, etcétera, eso va desapareciendo. Ese tipo de frenos en nuestra actuación y en nuestra manera de expresar, cualquier persona que haya tenido algún familiar que haya sufrido, por desgracia, este tipo de dolencia, sabe que eso va desapareciendo y dicen unas cosas tremendas. Bueno, pues esto a Biden, cuando le pilla con la guardia baja, fruto de su deterioro psicológico, pues te dispara una de estas cosas. Y claro, lo del fraude fue tremendo. Ni pío, hasta donde yo sé, en los medios españoles. No, ya te puedo asegurar que no. Pero si esto es, vamos a ver, si este es el nivel de deterioro mental de este individuo, entiendo que... No va a ser sostenible, por menos. Pero eso está totalmente ya planeado. Primero Biden ha dicho que no se va a presentar a la reelección, cosa comprensible porque nadie sabe una vez que has entrado en un proceso de deterioro de este tipo, lo mismo aguantas varios años de una manera más o menos decorosa o de pronto caes en barrena y vamos, de una semana para otra eso es insostenible. Entonces, él ya de entrada dijo esto. Y luego, por supuesto, tiene una vicepresidenta cuyo marido ha hecho unos negocios con China verdaderamente multimillonarios, contratando incluso para su despacho a miembros del Partido Comunista Chino, que es una de esas maneras que ayuda bastante a los negocios, ¿no? Como cuando tienes una compañía energética o algo así y acaba en el consejo de administración pues un señor que se llama Aznar o que se llama Felipe González, ¿no? O sea, estas cosas facilitan la situación. Pero claro, en España es bastante más serio porque a fin de cuentas el marido de Kamala Harris es un abogado y ejerce por su cuenta, no tiene nada que ver con poderes del Estado. Pero claro, va a llegar a la Casa Blanca muy posiblemente una señora cuando sustituyan a Biden, que es un personaje de bastantes pocos escrúpulos morales y que dentro de lo que es la actuación de los senadores, que aquí a los senadores los siguen mucho, porque hay 100 senadores y verdaderamente los senadores son gente importante, no como en España, que podrías cerrar el Senado y no pasaría nada, ahorraríamos dinero, tiempo y todo lo demás. Ahí tienes a gente que hay que colocarla de algo. Pero en Estados Unidos los senadores sí son gente muy importante. Estás hablando de un cuerpo de 100 personas que son muy importantes, 2 por cada estado. Y entonces se sigue muy de cerca lo que hacen los senadores. Tú en un momento determinado, vamos a ver, el senador por Minnesota, ¿por dónde va? Y entonces te va a decir, pues mira, este va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y dentro de los que han favorecido el rearme es el número 3, dentro de los que son contrarios a la subida de impuestos es el 16, dentro no sé qué tanto, ha apoyado tantas iniciativas. Esto está así. Bien, la senadora más favorable a China de los últimos años con diferencia ha sido Kamala Harris. Lógico. Con lo cual, pues te puedes imaginar el panorama que hay. Ahora, ¿esto va a llegar muy lejos? Esto va a intentar llegar lo más lejos posible. Por ejemplo, la iniciativa que le entregaron hace apenas unos días los lobbies gays a Biden pretende que se produzcan 85 cambios legales en Estados Unidos para imponer la ideología de género a martillazos.
Y entonces, entre esos cambios legales está que desaparezca la división binaria cuando tú te matriculas en un centro, es decir, no vas a poder poner que es niño, niña o varón y hembra, sino que tienes que dejar ahí abierto para que el otro te diga el género que se autoatribuye, no que tiene, sino el que se autoatribuye. Se supone que en principio tú vas a tener que contratar homosexuales, te guste o no te guste, y aunque seas una organización confesional. Y en el caso de las entidades educativas, que pueden ser escuelas, que puede ser el equivalente a los institutos de aquí, pero que en muchísimos casos son universidades, y son universidades muy buenas, ya te han dicho que si mantienes el punto de vista del matrimonio que sostiene el cristianismo y no aceptas la orientación de género científica, tócate las narices, María Antonia, científica, que entonces te vamos a quitar la capacidad de acreditar tus estudios. Esto en Estados Unidos es letal, vamos a ver, porque a diferencia de España, que si tú quieres abrir una universidad privada en cualquier comunidad autónoma, los primeros que se oponen son los de la universidad pública, porque como la universidad privada sea medianamente buena, queda de manifiesto el cenagal de la universidad pública, que siempre hay que decir que hay algunas excepciones, pero en términos generales las universidades españolas son una montaña de guano, no hay nada más que ver su clasificación mundial, y por lo tanto intentan que no haya universidades privadas, aunque muchas sean de medio pelo, pero es que incluso las de medio pelo compiten muy bien. En Estados Unidos, por el contrario, es muy fácil abrir universidades si tú cumples una serie de requisitos, porque aquí se parte de la base de que la competencia mejora muchísimo cualquier cosa que ofrezcas. Claro, no es en vano que de las 10 primeras universidades, 6 o 7 son norteamericanas. De las 20 primeras, 12 o 14 son norteamericanas. Y luego tienes infinidad de universidades, y además, a diferencia de lo que pasa en España, que tú te gradúas, te licencias y si te doctoras es siempre la misma universidad, aquí es muy común que tú hagas el bachelor, que sería pues un equivalente más o menos a la licenciatura en una universidad, que luego hagas el máster en otra universidad, que lo mismo hagas posgrado en una tercera universidad y el doctorado en una cuarta. O sea, esto es algo muy habitual y además se considera muy positivo porque la persona va teniendo perspectivas distintas, ha podido hacer un bachelor en un sitio, pero luego sabe que para el máster una de las universidades ideales es otra, etcétera, etcétera. Si a ti te quitan la acreditación porque no enseñas la ideología de género científica, eso significa que tu alumno que a lo mejor hizo el bachelor no lo van a admitir en otra universidad para hacer el máster. O que hizo el máster y no le van a admitir en otra para hacer el doctorado. Y eso significa no solamente tu final a corto o medio plazo como institución educativa, sino la desgracia de tus pobres alumnos. Y además lo grave del asunto es que utilizan el mismo argumento totalitario y falso de Marx. Cualquiera que lea el Manifiesto Comunista, Marx se dedica a orinarse sobre todos los socialistas anteriores a él, porque son utópicos, porque eran unos diletantes, etcétera, etcétera, y ahí llega el socialismo fetén científico, como él dice, que es el de Marx y Engels. Y el que no se quisiera creer que la mala copia materialista de la filosofía de Hegel, que son Marx y Engels, era científico, ya se iba a enterar cuando llegaran al poder si eran científicos o no. Sobre todo eran muy científicos a la hora de acabar con los disidentes. Bueno, pues ahora el lobby gay ha decidido que la ideología de género es científica, igual que la calentología. Entonces, como te opongas a la ciencia, tú no te preocupes, que como si fuéramos los enemigos de la ciencia de antaño, te quemamos vivo. Y esta es la situación, o sea, esto es lo que hay. Y le han presentado esto a Biden porque son conscientes de que el equipo de Biden es muy susceptible de ir en esa línea. A mí me ha tocado ver a la nieta de algún supuesto conservador que en las últimas elecciones apoyó a Biden y se ha desacreditado para toda su vida, con razón, precisamente viviendo de uno de estos lobbies gays cercanos al Partido Demócrata. Entonces, aquí vamos a ver que la batalla va a ser una batalla a cara de perro. Siga siendo presidente Trump o entre Biden en la Casa Blanca, esto ya no tiene discusión.
Esto no tiene discusión. Ahora, que la batalla durante el mandato de Biden, si Biden entra en la Casa Blanca, va a ser una batalla por salvar la Constitución de este país, hay que ser muy tonto, muy ignorante o muy interesado o muy ingenuo para no darse cuenta, porque esto va a ser una batalla por defender las libertades y la Constitución de los Estados Unidos de América. La diferencia entre Estados Unidos y España es que ahí hay 71 millones de votos de Donald Trump, que eso lo tienen clarísimo, y en España... No, seguramente si se confirma lo del fraude electoral, cerca de 80 millones de votos. Me va a encantar. O sea, que esta... Para cerrar, César, ¿cuándo vamos a ver ya unos resultados claros? Vamos a ver, yo creo que aquí el equipo de Trump está jugando con dos estrategias, que en contra de lo que piensa la gente, es que no sabe perder, es que no sé qué, en fin. En contra de lo que piensa la gente son dos estrategias muy legalistas que van en paralelo. Es decir, una es que efectivamente haya una serie de estados que queden invalidados los resultados, que se vea que efectivamente ha ganado Donald Trump y por lo tanto ha perdido Biden y se acabó. En caso de que esto no sucediera, es decir, al final los tribunales no llegan a eso, para el 8 de diciembre aquí no está certificado, porque diga lo que quiera la Associated Press, ellos no certifican nada, como no lo certifican los corresponsales españoles en Estados Unidos, que no hacen nada más que el ridículo. Entonces llegamos al 8 de diciembre, aquí no hay nada que hacer y esto lo tiene que decidir. Yo creo que el equipo legal de Trump está en estas dos cosas. Pero luego hay otra cosa y es por donde está Lindsey Powell, que ha estado, nunca fue del equipo legal de Trump, pero apareció en una rueda de prensa y yo creo que después de esa rueda de prensa el equipo legal de Trump dijo: vamos a mantener a esta señora a distancia, porque esta señora, que además a ella la minuta no se la paga el equipo de Trump, ni Trump, sino que se la paga una serie de asociaciones patrióticas, esta señora quiere ir más lejos. O sea, esta no va solo por la batalla legal de que quede claro el fraude y Trump se quede en la Casa Blanca. Esta va por poner todo patas arriba, que quede claro lo que es Dominion, que se declare que ha habido una injerencia de potencias extranjeras en las elecciones de Estados Unidos y que juzguen por alta traición, pues de Joe Biden hacia abajo hasta donde lleguen en el Partido Demócrata y fuera del Partido Demócrata. Y esta estrategia, que es lo que ella llama desatar el Kraken, que sabes que es ese monstruo que aparece en Furia de Titanes y todo lo demás, bueno, esta que está por desatar el Kraken y que no es una loca. Esta mujer ha sido fiscal, era muy eficaz y ha sido la abogada del general Flynn y ha conseguido lo que parecía que nadie iba a conseguir. Bueno, pues esto yo creo que al equipo de Trump le ha parecido excesivo. Es decir, el equipo de Trump, con dejar a Trump en la Casa Blanca, no irían más allá. Mientras que esta es partidaria de despanzurrar esto, llegar hasta las últimas terminales, y si aquí tienen que ir a la cárcel, pues una serie de gobernadores del Partido Demócrata, alcaldes, jefes de la cúpula, Bernie Sanders también, Alexia Ocasio-Cortez y Joe Biden y tal, pues van a la cárcel y nos vamos a quitar una serie de indeseables para muchos años. Y claro, esto ya es muy complicado. O sea, esto es como cuando en un momento determinado para Aznar estaba muy bien desalojar a Felipe González de la Moncloa, pero ya publicar los papeles del CSIC era excesivo. Y entonces yo creo que la estrategia del equipo de Trump es clara, digan lo que digan los corresponsales que no se enteran de nada, pero no se enteran porque son unos vagos, no por otra cosa. Y por el contrario, la estrategia de Sidney Powell va mucho más allá. O sea, esta es de aquí publicamos los papeles del CSIC y si hay que meter en la cárcel a 200 personas se les mete porque han cometido delitos federales. Pues si te parece, la próxima semana yo creo que es interesante que toquemos más en profundidad esta mujer que... Es impresionante. Yo he visto varias entrevistas de ella y la verdad es que impresiona porque es una mujer de un temple. No la puedo así comparar con nadie de las políticas españolas, lo siento, pero yo hay veces que la veo y me recuerda a Margaret Thatcher.
Es decir, o sea, personaje de un temple, una dureza, y me pongo aquí a dar guantazos y me quedo yo sola, ¿no? Y además, sin ningún tipo de problemas. Es decir, yo no he sido del equipo de Trump. Yo al equipo de Trump no le he pasado jamás una minuta. Yo represento a estas entidades que están muy interesadas en acabar con el fraude. Y aquí estamos reuniendo unas cosas que aquí va a temblar el misterio. Y esa es la posición de Sidney Powell, que, insisto, fue en su día una muy buena fiscal y ahora ha sido la abogada de Michael Flynn, y al general Flynn, que le han hecho la vida imposible durante mucho tiempo, pues finalmente ha conseguido que lo eximan de todo tipo de molestia judicial, que es algo prácticamente milagroso. Pero claro, esta ha empezado a decir que en el fraude también están implicados mandos del FBI y de la CIA. Bueno, es que no es nada, no es una locura, ¿no? Estamos hablando No pilla de sorpresa, no sé si es así, pero hay que reconocer que así de pronto oírlo no te pilla de sorpresa. No. O sea, es como si de pronto dijeran, han aparecido unas cintas comprometedoras, y de pronto alguien dijera, las grabó Villarejo, ¿no? Y entonces dices, oye, no sé si es verdad, pero no sería sorprendente porque debió de grabar a casi toda España, o sea que es así, ¿no? Bueno, a mí ya te aseguro que no, porque no lo conocí nunca, pero no sé, vamos a ver si le hace algún alto servicio al Estado y se los acaba llevando a todos por delante, igual que esperemos que haga esta señora, ¿no? Ya me la voy a empollar un poco mejor. Es interesante, hay varias entrevistas de ella en medios. Por supuesto, no la ha entrevistado la CNN ni cosa parecida, ni ningún corresponsal español ha intentado llegar a ella, ni cosas así, pero realmente es muy interesante. Las entrevistas de ella son muy interesantes. No sé el tiempo que van a permitir que sigan en YouTube antes de que la censuren, pero en principio las entrevistas son muy interesantes y ella es muy, muy directa en lo que ha dicho, y es para echarse a temblar. Pero claro, es que tiene hasta un testigo de cómo Chávez encargó la creación del sistema de recuento Dominion. Bueno, todo lo relativo a Dominion, es las Smartmatics, y además también la larga mano de eso que la derecha cobardita dice que no existe y que la izquierda también niega, que es el señor Soros. Y que bueno, en España hay gente que niega hasta la existencia de la agenda globalista. Sí. Cual, y se supone que es gente que está ubicada en la derecha, ciertamente, pero que te niega la existencia de la agenda globalista. No la entiende o no la quiere entender, pues no existe. Lo confunden con la globalización, con la expansión de las tecnologías. Es una cosa verdaderamente formidable. Es ni hablar del nivel del tertulianismo actual, que te asegura la ignorancia en este y otros muchísimos temas. Bueno, don César, pues muchísimas gracias, porque sé que nos hemos extendido un poco más de lo que... Sí, yo tengo que salir para el aeropuerto a recoger a un viajero y no me queda más remedio, pero bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante. A ver cómo sigue esto. Esperemos que no sea Monedero, que ya ha ido a pedir trabajo a Biden, tengo entendido. Así que... No me extrañaría nada que por aquí aparezca gente de semejante catadura, ¿eh? No me sorprendería nada. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Cristina. ...873 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy, muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba.
Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.